Hola, qué bueno tenerte hoy aquí. Estuve revisando que estudiaste y analizando a fondo el caso Harvard con gestión de talento de Microsoft durante su década de mayor crecimiento. Es un tema súper interesante. Antes de entrar en lleno a las preguntas, ¿cómo describirías el panorama general de lo que pasa en este caso? Hola, ¿qué tal? Sí, fíjate que es muy buenísimo porque te muestra la otra cara de la moneda. Uno siempre ve a Microsoft como el gigante, el indiscutible del software, con recursos económicos ilimitados, perdón, pero el documento te lleva por una crisis interna muy fuerte. Empezamos eh, viendo cómo sufren precisamente por cómo gestionaban a su personal. Es increíble ver cómo las mismas estrategias hiperagresivas que los llevaron al éxito total en el mercado terminaron convirtiéndose en un arma de doble filo para la cultura. Si quieres, vamos a ir revisando las preguntas poco a poco que me quieres hacer acerca de este caso. Perfecto. Según lo que leíste y analizaste, quiero que me contestes cuál es la verdadera ventaja competitiva de Microsoft y en qué se basa exactamente. Bueno, leyendo el caso te das cuenta de algo que es clave para Microsoft. Y es que su verdadera ventaja competitiva no era solo en las computadoras o los códigos de los programas, sino su capacidad para contratar, retener y retener demasiado tiempo el talento más extraordinario del mundo. Ellos mismos explicaban que si están en estos negocios, su prioridad era tener a los más intelectuales y que todo su éxito dependía al 100% de la eficacia de sus programas. De hecho, el propio Bill Gates en 1992 decía que si se deshacía el de sus 20 mejores empleados, Microsoft pasaría a ser una empresa insignificante en esa época. Y pues una obsesión total por elevar el listón de la selección del personal, a la empresa no le importaba tanto si la gente tenía experiencias previas. Ellos buscaban personas con una inteligencia extrema, capaces de pensar de forma creativa y con mucha ambición. Su terreno preferido para reclutar eran los jóvenes recién graduados de las universidades. ¿Qué cosas? La élite como Harvard, MIT o Stanford. Porque si así no se veían, tan contagiados como los hábitos o estrategias de otras organizaciones. Todo su éxito se estructuró a base a eso. Primero la inteligencia por encima de todo. Para ellos la gente que era capaz o superdotada, como le decimos en nuestro país, lo era todo. Wow, es una perspectiva muy interesante a ver cómo el talento es el centro de la estrategia. Ahora, pasando al proceso interno de recursos humanos, ¿cuál dirías tú que era el más conflictivo o el que generaba más roce dentro de la organización? Pues a ver, analizando, yo diría que el proceso que definitivamente causaba como que más conflicto e incomodidad interna era la evaluación del desempeño semestral que ellos hacían. Específicamente cuando institucionalizaron la curva de evaluación forzada. Lo complicado de esto es que la curva obligaba a los directivos a meter a gente con un porcentaje obligatorio por ley del 25% inferior que los empleados. Tenía que recibir una puntuación de 3.0 o menos, que ya se consideraba insatisfactoria, por así decirlo. Y si caías en un 2.5 estabas prácticamente fuera de la empresa. Aunque el nivel corporativo se decía que a los empleados les gustaba saber cómo los estaban haciendo. La realidad es que este sistema metía a todo el mundo en una olla de presión prácticamente, como lo decimos. Obligaba a los gerentes a calificar bajo una parte de su equipo y fomentaba una competitividad interna brutal. La gente terminaba compitiendo entre sí para no quedar en fondo de la lista. Y en lugar de colaborar para vencer a la competencia externa, se terminaban estresando más. Vaya, suena un ambiente bastante tenso.
Y eso me conecta a esta pregunta que quiero hacerte. Y es que a pesar de que Microsoft tenía lo mejor de lo mejor y ofrecía paquetes económicos increíbles, ¿por qué las personas claves decidían retirarse de la empresa? ¿Cómo explicas esto? Es una paradoja tremenda, porque en el caso menciona que para 1999 al menos 10.000 empleados de Microsoft tenían opciones sobre acciones con un valor superior al $1.000.000. O sea, tenían un futuro económico más que asegurado. Pero aún así, el talento clave empezó a renunciar, a punto de que Wall Street Journal sacó un artículo en primera página sobre las deserciones. En el mismo estudio de dimensiones voluntarias que hizo la empresa junto a AZ, Niesel destacó que las personas se retiraban principalmente por el agotamiento extremo, es decir, estar quemados, matados, a plazos de entrega agobiantes y a las crisis burocracia. La cultura original del núcleo duro, los plazos de Microsoft exigían jornadas normalmente de 14 horas, trabajar fines de semana y a un ritmo frenético que al final se volvía insostenible, sobre todo cuando los directivos rondaban a los 40 años de edad. Además, a finales de los 90, la proliferación de las nuevas empresas de alta tecnología, rivales en el sector, empezaron a ofrecerles proyectos frescos, innovadores y con culturas de trabajo muchísimo más colaboradoras y amigables hacia sí, lejos de la burocracia, y que estaban creyendo y cayendo Microsoft por su gran tamaño. Es decir, a pesar de todo, estaban bajo estrés. Claro, como decía nuestras abuelas, el dinero no es todo en la vida, y más cuando el desgaste personal es tan alto. Para cerrar, hablemos del fundador. ¿Crees que era agresiva la visión de Bill Gates para Microsoft? ¿Cómo impacta esto con la empresa? Sí, totalmente. Vista con los ojos de la época, la visión original de Bill Gates, de un ordenador a cada despacho y en cada hogar, todos ellos son el software de Microsoft, era sumamente agresiva. Hay que recordar que en los inicios las computadoras eran monstruos gigantes y exclusivos para científicos o gobiernos. Plantear que cada persona tendría una en la sala de su casa era una locura, muy audaz por el momento. Pero la agresividad no estaba solo en la meta, sino en la mentalidad con la que le ejecutó dentro de la empresa. Gates implementó una filosofía de trabajo y cooperativa. Por ejemplo, utilizaba la regla de la persona N-1, que significaba contratar intencionalmente al menos personas de las que realmente se necesitaban para que los equipos estuvieran siempre bajo la presión constante y obligados a esforzarse al máximo. Las famosas reuniones con Builds eran descritas por los mismos empleados como una verdadera lucha de navajas, por los brutales y cortantes que eran sus análisis. Era la visión que buscaba dominar el mercado por completo y asfixiar a los competidores, lo que generó un entorno de olla de presión increíblemente exitoso en las finanzas, pero sumamente desgastante para los humanos que trabajaban con él.